Tú ya sabes hablar español mejor de lo que crees. Solo necesitas una estructura que te ayude a hablar con más claridad, más coherencia y más fluidez. Porque muchas veces te cuesta expresarte en español simplemente porque no sabes cómo organizar tus ideas. Yo aprendí español desde cero, así que también entiendo bastante bien lo que se siente no poder decir lo que uno quiere. Por eso, ahora te quiero mostrar el método PrEP, que te va a ayudar a expresarte sobre cualquier tema de manera más coherente y clara y de una forma que refleje mejor todo lo que has aprendido ya en español. Hace poco un estudiante me escribió diciendo I have a B2 on paper, but I feel like I already know lots of grammar and lots of words, but I don't feel like I can actually express myself in real conversation. Y sé que muchos de ustedes se encuentran en ese mismo lugar, en el que parece que la comprensión mejora, pero tu habilidad para expresarte se queda estancada y no mejoras. Así que por eso las estructuras como la que te voy a mostrar ahora, PrEP, son tan útiles porque son un poco como los carriles de una carretera, ¿no? Te ayudan a seguir el camino y a llegar a tu destino como un GPS sin perder el hilo, sin quedarte en blanco siempre. Así que, ¿cómo funciona esta técnica de PrEP? Tiene 4 elementos. P-R-E-P. El primero es punto. Das tu punto sobre algo. Explicas un punto. Luego das una razón, y después te voy a dar un ejemplo. Luego das un ejemplo o una historia y luego vuelves al punto. Y eso te puede parecer un poco formal, ¿no? Para una conversación, tener una estructura así para una conversación. Pero por un lado es bastante útil como como ejercicio de práctica, pero también es muy útil para evitar dar respuestas muy cortas, para obligarte a expresarte de manera un poco más detallada y de esa forma conectas un poco más con la gente. Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas a Chile para visitar Isla de Pascua y ver los Moai. Llegas a Chile y alguien te pregunta, oye, ¿por qué viniste a Chile? Una respuesta típica sería algo así como, vine porque voy a Isla de Pascua y quiero ver los Moai. En cambio, si usas esta estructura de PrEP, o si practicas con esta estructura, una respuesta podría ser algo así como, bueno, vine porque voy a Isla de Pascua para ver los Moai, ese es el punto. Luego doy una razón, porque siempre me ha fascinado la historia, me gustan mucho las civilizaciones antiguas y quiero ver los Moai y todo eso. Por ejemplo, el año pasado fui a Perú para ver Machu Picchu y conocer un poco sobre la historia del Imperio Inca. Y vuelvo al punto. Así que por eso vine a Chile, sobre todo porque quiero conocer un poco de historia y quiero ver cómo es la vida en Isla de Pascua y aprender un poco acerca de esa civilización antigua que hubo ahí. Entonces no se trata de memorizar nada, simplemente guardas esta estructura, punto, razón, ejemplo, punto, en la cabeza para organizar tus ideas un poco mejor mientras hablas. Y antes de usar esta estructura en una conversación real con otra persona, es bastante útil como ejercicio de práctica. Entonces yo recomiendo siempre hablar solo y puedes usar esta estructura mientras hablas solo. Tomas una pregunta, eliges una pregunta, la que quieras, y la respondes utilizando esta estructura. Y si practicaras así todos los días, por un mes, digamos, imagínate cuánto mejorarías tu habilidad para expresarte en español. A mí me gustan mucho ejercicios así y técnicas así, y siempre las colecciono y las pongo en un documento que se llama Speaking Toolkit, que es algo que puedes acceder en el enlace en la descripción. Pero
Hay un pequeño problema que conlleva esto de aprender a hablar mejor. Y es que cuando hablas mejor, la gente empieza a hablarte más rápido. Así que vas a tener que aprender a entender el español rápido. Y en este video aquí te doy un ejercicio, una técnica para aprender a entender incluso el español más rápido.